Si quieren ser tan amables, abran sus Biblias en 2 los Tesalonicenses, el capítulo 2, porque hay algo que la gran mayoría de los creyentes no lo saben, y yo quisiera explicar lo que es apostasía. 2 los Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 3 y 4 dicen así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este pasaje hay tres temas que se tratan: la segunda venida de Cristo, la manifestación del hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, y la apostasía que ocurrirá dentro de la iglesia. Antes, en mi ingenuidad, yo pensaba que estábamos en la antesala de la gran apostasía. Entre más viejo me hago, más información adquiero, más leo, más analizo la condición de la iglesia. He llegado a la conclusión de que no estamos viviendo en la antesala, sino ya estamos en la sala de la gran apostasía. Un servidor viaja mucho, hermanos, y bueno, diferentes lugares, visita muchas iglesias. A veces cuando entro a una iglesia y eso que he volado una distancia prolongada, veo lo que está sucediendo en la iglesia y me salgo, no me quedo al culto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que está sucediendo es antibíblico. La palabra apostasía en el idioma griego tiene varias acepciones. La más conocida es sencillamente abandonar y negar la fe que uno sostenía, y hablar mal y actuar mal en contra de lo que uno estuvo sosteniendo durante mucho tiempo. Pero hay una acepción que era muy usada antiguamente entre los griegos y que todavía sigue como una acepción válida del verbo apostatar. Apostasía también en griego significa salirse del camino real, caminar paralelamente por otro camino, como la vía del tren, caminar paralelamente al camino real, creyendo que uno va por el camino real, pero los destinos son diferentes. Apostatar también significa, repito, en el idioma griego, que uno va caminando por el camino real, se sale, se desvía, porque hay un camino paralelo al camino real, y uno toma ese camino y va caminando supuestamente en la misma dirección, pero el destino es totalmente diferente. Y en ese sentido yo veo la apostasía que percibo, que detecto en la iglesia contemporánea. Por eso en mis escritos y en mis libros yo no hablo de cristianismo, yo hablo de iglesismo. Pongan atención, hermanos, Yo hablo de iglesismo, no de cristianismo.
por el hecho de que la gente tiene como foco principal la iglesia, el culto, pero no tanto una experiencia personal, un encuentro vivencial con nuestro Señor Jesucristo. Será porque soy ya un anciano veterano, pero sospecho yo, y creo que lo estamos viendo en Estados Unidos, que contra la iglesia contemporánea se van a desatar a nivel mundial dos situaciones. Número uno, juicio de parte de Dios. Y número dos, persecución física. Ya en algunos lugares está sucediendo. Estados Unidos se ha convertido ahora en una nación anticristiana, totalmente anticristiana en lo que respecta a las autoridades federales, estatales, municipales, locales, en las escuelas, etcétera, ¿no? Le he escuchado discursos al señor Obama, que es un presidente pésimo, criticando la Biblia, como que si él fuera un intérprete de las Escrituras y mencionando textos según él que se contradicen. De manera que en ese discurso él trata de ridiculizar la fe cristiana y de una manera no disimulada promover el islamismo porque él es maometano. De manera que ya el país de Estados Unidos no se puede hablar de él como un país cristiano. No lo es. Muy bien. De manera que quería yo hacer esa salvedad para que seamos sensibles a los tiempos en que estamos viviendo, hermanos. Eso que se anunció de que el país de Estados Unidos ha aceptado ya oficialmente y legalmente la unión de personas del mismo sexo, ¿por qué nos va a escandalizar? Si la iglesia episcopal, la anglicana, la luterana, la metodista, la presbiteriana, yo tengo todos los recortes de los periódicos, han aceptado como miembros de la iglesia y como pastores de las iglesias homosexuales y lesbianas activos. En la iglesia anglicana fue muy resonado el caso de un tal señor Robinson que tenía a su amante, se casaron y entonces él fue promovido a obispo de la iglesia anglicana. Los medios de comunicación estuvieron ahí transmitiendo y reportando desde aquella ordenación. Y como era tan importante para la iglesia anglicana, cantó un coro de 300 personas amenizando un evento tan importante para la iglesia anglicana. Hermanos queridos, y el pueblo dice, bueno, no hay nada de malo en esto. ¿Cómo que no hay nada de malo en esto? De manera que, ¿por qué nos hemos de sorprender lo que las autoridades civiles están haciendo ahora, cuando ya dentro de la iglesia es una realidad, es un hecho? Hermanos, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se nos dice que en Israel había un grupo de profetas que sabían interpretar los tiempos y las sazones, y ellos le daban guianza y dirección a la nación por el hecho de que tenían ese don de parte del Señor. El Señor les ungía para poderle dar dirección al pueblo porque no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Y en nuestros días tiene que haber dentro de la iglesia un discernimiento y una sensibilidad a los tiempos en que estamos viviendo. Uno de mis hijos, que tiene cuatro hijos, no ha mandado a sus hijos a la escuela pública.
no se practica el homeschooling, la escuela hogareña, yo no sé cómo le llaman, porque mandar los hijos a la escuela es sencillamente mandarlos a un foco de pecado. Es peligrosísimo allá. De manera que tenemos que ser sensibles y comprender desde todo lo que enfrenta la niñez y la adolescencia y la juventud, y hacer algo importante, válido dentro de la iglesia para proteger nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Muy bien, hermanos, las cosas que voy a mencionar continuando con nuestra material sobre la vocación ministerial, no es porque yo lo haya oído, sino porque son cosas que he presenciado dentro de la iglesia. Déjenme mencionar que en muchísimas iglesias ya la mercadotecnia ha sustituido a la evangelización. Como dije en la mañana hace un rato, la psicología al nuevo nacimiento, la consejería a la obra del Espíritu Santo. Yo como ministro en Estados Unidos no puedo ejercer la función de consejero. El gobierno no me autoriza a hacer eso. Usted es ministro, su campo es la Biblia, su libro de texto es la Biblia. Usted no estudió para ser consejero, estudió para ser pastor. No tiene licencia del Estado para ejercer esa función. De manera que en todos estos encuentros del G12 y de castellanos, yo veo una violación espantosa de lo que son las leyes del país y un peligro tan grande en que Perico de los Palotes se pone a hacerla de psicoanalista. El cerebro humano es un misterio muy grande, hermanos, para que lo manipulemos. Escribo lecciones de escuela dominical para adultos, para la casa editorial Senda de Vida Publishers, pentecostal. El dueño y director es el hermano Marco Tulio Calderón, amigo mío de hace muchísimos años. Y me decía, doctor, porque él me trata de doctor Almirudis, ¿qué vamos a hacer? Mire, la iglesia de Dios en Guatemala, todo Centroamérica, porque eso yo lo conozco bien, está tan infestada con el G12 y los encuentros que ahora toda la parte oeste y noroeste de Guatemala, todas las iglesias de Dios van a los encuentros y las mujeres entran en trance, de tal manera que pierden conciencia y las tienen que traer de la mano ahí en el retiro, las tienen que traer en un autobús a la iglesia y estar ahí en cuarentena unos 3 o 4 días hasta que se normalizan y las llevan entonces a sus hogares. Hermanos queridos, eso es diabólico, eso es satánico. Pero sin embargo, aquellos que dirigen los encuentros dicen que la obra, que lo que les acontece es que están controladas por el Espíritu Santo. En eso no me quieran dar gato por liebre a mí, porque creo yo haberme documentado durante muchos años estudiando todos estos grupos, estas sectas, todos estos cultos, sectas y ritos, etcétera, que son pseudo cristianos. Hermanos, yo pudiera contarles aquí casos y casos y casos, y ustedes pensarían que yo les estoy mintiendo. Cuando vivía el padre de lo que es el movimiento de la superfe, Hagin, no Hagin, sino el suegro de Copeland, el pastor. ¿Perdón? Ok, gracias, hermano. Tenía él una supuesta cruzada donde todo el mundo se atascó de risa y se caían de las bancas y de las sillas y se resbalaban y quedaban inconscientes, como en las reuniones de Cash Luna y de Benny Hinn, inconscientes.
perdiendo el conocimiento y se resbalaban, y otros muertos de la risa, carcajada abierta, y luego veo que un señor moreno, afroamericano, ¡pum!, se pone de cabeza como un trompo y empieza a girar como un trompo y ¡brum!, se va por arriba de una banca y pega en la pared y se viene por el altar así y da contra la otra pared, y todos glorificando al Señor porque el Espíritu lo había tomado. Ese no es el Espíritu Santo, es un demonio, hermanos queridos. En Toronto, Canadá, está ahí donde esa iglesia donde se inventó el don de la risa. Como que si el Espíritu Santo fuera un payaso, un juglar. No, uno que entretiene. Y he visto que se para el pastor encima de una señora que está muerta de la risa en el suelo y que empieza a cacaraquear como gallina y a cantar como canario y a ladrar como perro y a rugir como león, y luego se sube encima de ella, está tirada en el suelo y empieza a saltar para probar de que ella no se lastima porque está bajo la influencia del Espíritu Santo. Después de haber cacareado como gallina, cantado como canario, ladrado como perro y haber rugido como león. Y que ese es el espíritu que tienen que recibir los creyentes. Y si no azotas y te atascas de risa, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pruébenmelo con la Biblia que eso es cierto. Miren, hermanos, hay tanto engaño, hay tanto fraude, hay tanta injerencia del demonio, que había un evangelista, yo no sé qué pasó con él, Robert Tilton, que tenía una iglesia muy grande en Dallas porque había muchos milagros. La Biblia no nos dice que los milagros son una evidencia de que el Espíritu Santo está actuando. El diablo también hace cosas parecidas. Entonces, hasta el hombre, hermanos, con manipuleo del cerebro, de la mente. Y este señor siempre estaba hablando en lenguas en su programa y contestando y profetizándole a la gente. Y cuando le presentaban una petición, la ofrenda mínima era $5,000 que tenían que enviar. $5,000. A veces ponía un especial de $1,000 para que le aprovechara el público. Y en una ocasión se puso en el centro, yo lo estaba mirando por televisión, no vayan a pensar que me metí en el estudio de él, por televisión, y le decía a mi esposa, madre, ven a ver esto, viejo, no veas eso, es del diablo, se van a meter demonios a la casa. No, yo quiero informarme de lo que hacen estos atorrantes. Y entonces se puso en el centro del escenario con un reflector y dijo, aquí está la presencia del Señor y esta luz es la iluminación de los cielos. No me puedo mover de aquí porque aquí está la presencia de Dios muy fuerte. Y entonces le trajeron un papelito y dice, una que pedía oración se llamaba Kim. Y entonces empezó él. El nombre Kim en Estados Unidos se usa indistintamente para hombres y para mujeres, como Carmen y Guadalupe en español. De manera que empezó a profetizarle, Kim, el Señor me dice que te diga que tu negocio va a prosperar y florecer, y tu hija será madre de qué sé yo cuántos hijos, y todos ellos serán prósperos en los negocios y serán profesionales, y diciéndole grandes cosas a ese señor, y se oía que alguien le estaba soplando algo, y él volteaba y se molestaba porque lo estaban interrumpiendo mientras él profetizaba, y él seguía, y Kim para acá, y que vas a ser un hombre prominente en la ciudad, y para acá y para allá, hasta que se molestó que le estaban soplando, ¿no? Y volteó él, ¿what? ¿Qué? ¿What? ¿Qué?
No era hombre, era mujer la que había llamado. ¿Saben lo que hizo el baquetón este? Empezó a profetizar de nuevo. Oh, Kim, el Señor me dice que Él va a bendecir mucho a tu esposa. Y ya invirtió todo lo que había dicho, pero para beneficio de una mujer. Y todavía la gente le sigue creyendo y enviándole dinero. ¿Dónde está el criterio, el sentido común de nosotros los cristianos, hermanos queridos? ¿Dónde está esa sensibilidad espiritual y ese discernimiento que da el Señor a nosotros para que podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo? Estamos viviendo en días difíciles, hermanos. Hay un norteamericano ahí que tiene 10 orificios en la cara para colgarse argollas, lleno de tatuaje, y que siempre viste con una de esta camisa de esas hawaianas, que supuestamente hace muchos milagros. Y mientras él tenía a su esposa, estaba viviendo con su secretaria, que es una señora oriental, que sube a la plataforma y empieza a mover la cabeza. Y yo digo, ¿cómo es que no se descogota esta mujer? Mueve así, con un ta. Eso lo hace un espíritu malo. Y lo consultaron a él, porque incluso usa drogas él, y lo consultaron a él sobre los supuestos milagros que suceden en su campaña, y dijo él, es que yo puedo olfatear las enfermedades que tienen la gente. El cáncer, yo lo puedo olfatear, elegir, y que la diabetes y problemas del corazón, yo los puedo olfatear, y yo ya sé lo que tiene cada enfermo. Mentiras, hermanos queridos, no seamos tan ingenuos. Mentiras, hermanos queridos. Entonces, uno no se desvía mientras se mantenga dentro de este libro. Muy bien. Entonces, en muchísimas iglesias, la mercadotecnia ha sustituido a la evangelización, la psicología al nuevo nacimiento, y a la consejería. Y la consejería a la obra del Espíritu Santo, la autoestima a la santificación, o sea, todo lo que es bíblico se ha eliminado, introduciendo algo que ocupe su lugar, pero algo del mundo secular, y muchas de esas cosas no tienen base científica, no tienen base científica. Mucho de lo que se enseña en psicología, por lo menos lo que yo estudié en Estados Unidos, no tiene base científica, al contrario, es lo opuesto de la realidad. Estaba dando una información un psicólogo caribeño por Univisión, de que los padres cometemos el error de decirle no a nuestros hijos. Nunca hay que decirles no, porque los acomplejamos y se van a crecer todos traumados. Y es el peor error que uno puede cometer, de decirle a nuestros hijos sí a todo lo que se les ocurra a ellos. Si está uno de mis nietos en la acera, en la banqueta, y viene un camión de 18 llantas a una gran velocidad y él se encapricha en cruzar la calle cuando viene el camión, ¿qué le voy a decir? Sí, mijito, hazlo. Lo va a hacer tortilla. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir no. Y ahora nos dicen otros especialistas que el peor error que se comete en Estados Unidos, por esa liviandad, ese libertinaje bruto que prevalece en ese país, es porque los padres no hemos sabido decir no a los caprichos de nuestros hijos. Y mamá nos arreglaba todos los días. Cuando me despachaba a la escuela primaria, siempre me daba la bendición con una vara de laurel. Papá, váyase a la escuela, que va a llegar tarde. Yo por eso no puedo ver los árboles de laureles, porque me acuerdo de que mamá tenía un árbol de laurel nada más para darme barejonazos con ella. Gracias a Dios por esos barejonazos. Gracias a Dios. Sigamos adelante. Hermanos, he estado yo en lugares
déjeme decir lo siguiente, en que se habla de los 4 temperamentos, gracias a un libro que Tim LaHaye escribió, y eso es lo que a mí me revienta, porque ministros del Evangelio se quieren hacer psiquiatras, psicólogos, consejeros, todo, pero menos explicar la palabra del Señor. Y Tim LaHaye escribió un libro sobre los 4 temperamentos, que yo lo he estudiado eso a fondo y tiene un origen ocultista en la Grecia antigua. Y yo pudiera elaborar y dar una conferencia sobre eso. Y que unos son sanguíneos, otros son coléricos, uno es flemático y el otro es melancólico. Y yo soy una revoltura de los 4, pues. Porque a veces actúo de una manera, a veces de la otra. Y yo voy a las iglesias y ahí están con unos grandes círculos, qué sé yo qué cosa, como que si fuera la rueda de la fortuna, diciéndole a cada quien: usted es flemático, usted es colérico, usted es sanguíneo, de manera que usted tiene que actuar de esta manera, usted no haga lo que él hace, porque usted es flemático y él es colérico, ella es sanguínea, y etcétera. Hermanos queridos, eso ha sido descartado científicamente. Mejor dicho, nunca se le ha dado lugar en la ciencia a una barrabasada de esta índole. Y además, yo puedo hablar y dar una plática sobre el origen de los 4 temperamentos y cómo tiene relación con el ocultismo y cómo lo usaban en la antigua griega con la astrología, hermanos queridos, y se dan conferencias en las iglesias al respecto. Hermano, no hay cosa más saludable para lo que nosotros podamos tener errado en nuestra vida que la intervención de Dios y seguir los mandamientos de la palabra del Señor y vivir como Dios manda. Miren, hermanos, cuando estaba haciendo mi programa doctoral y cuando estábamos en el área de cuidado pastoral, cómo hice berrinche yo. Incluso como en 2 o 3 ocasiones yo le dije al director: yo voy a dejar este programa, me voy a concentrar únicamente en teología porque no acepto lo que ustedes están enseñando. Y empezaban con el cuento de que vamos a hablar de los traumas que tenemos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Usted posiblemente no sabe, pero en la plática descubriremos de que usted está traumado porque estaba en una posición equivocada cuando estaba en el vientre de su madre. O posiblemente cuando la mamá le dio la botella, a usted la leche estaba caliente y le quemó los labios y lo dejó a usted todo atarantado, todo traumado. Y yo escuchaba aquello y decía: Señor, líbrame de todos estos locos que están aquí, Señor. Y otra cosa, algo, Fernando, que yo no entiendo, que todos los que hablan de sus traumas de la infancia le echan la culpa al padre. Nadie a la madre. Todos los que hemos creado los líos en la sociedad somos los padres. Y que mi padre para acá, y que si viviera todavía, dijo uno, yo lo mataría, porque acá. Y yo digo, alguien que le eche la culpa a la abuela o a la mamá, ¿por qué nosotros? Y ahí empezaban a hablar de sus crisis, de sus problemas, de sus traumas, etcétera, etcétera. Ahora le toca el turno a Irán. Irán, cuéntanos de tus problemas de tu infancia. ¿Qué problema de mi infancia? Pues los problemas de mi infancia. Miren, déjenme decirles una cosa. Yo soy el menor de 6 hombres, de 6 hermanos. De manera que yo me daba el lujo de pelearme con quien me diera la gana en el barrio, porque tenía 5 hermanos que me defendían, y cuando se necesitaba más salía mi mamá con una escoba y a escobazos, de manera que entre mamá y yo le ganábamos las peleas a todo el mundo. De manera que a mí nadie me ganó, porque tenía 5 hermanos que me defendían y mi mamá. A mi papá le encantaba la cacería y la pesca y siempre me llevaba a mí a la cacería.
Yo empecé a cazar venados cuando era chamaco, cuando era niño, y pescar. Yo aprendí a manejar el tractor Caterpillar a la edad de 12 años. A los 12 años yo ya manejaba camiones de carga. Todas las noches papá, después de cenar, me tomaba de la mano y me llevaba a pasear en la banqueta y me mostraba ahí, mira mijito, las luces, las estrellas, y eso no es inolvidable. En la noche de verano tendían los catres en el patio y mi mamá me explicaba desde las constelaciones del cielo. Y cuando tú tienes 5 hermanos que te defienden, tú tienes que vivir muy feliz, porque tú eres el Tarzán del barrio. De manera que yo tuve una infancia muy feliz. Además, la iglesia donde yo crecí era muy bonita. No puede ser. ¿Y tú no tienes algún trauma? No. Mira, párenle. Dije una vez, si ustedes y el ¿cómo se llama? El supervisor que da la clase, si ustedes están locos, no me quieran hacer loco a mí. Si ustedes están todos turulatos y traumados, yo soy muy feliz, hombre, muy feliz. Y le digo, no sé cuántas veces digo, yo me levanto y me voy de esto porque yo no puedo tolerar todas estas tonterías, hombre. De manera que, ¿por qué ándale? Hay que escarbarle a la gente ahí, a ver si encontramos. Queremos crear un problema para darnos el lujo de haber solucionado ese problema. No, hombre, el problema lo tienes tú. Tú eres el engañado. Y he entrado a iglesias donde se habla de los 4 temperamentos y cómo corregir las anomalías de cada uno de los 4 grupos. Hermanos queridos, llegó un evangelista a una iglesia de las Asambleas de Dios ahí en San Antonio, Texas, y en lugar de predicar puso a los hermanos en fila que le mostraran la palma de la mano, porque en el nombre del Señor les iba a leer la palma de la mano y profetizarles. Eso lo hacen las gitanas y las espiritistas, y las brujas y los espiritistas, pero también se practica en la iglesia. Luego eso de tumbar la gente, como ya le dije a ustedes, 2 llamadas que yo he recibido y me invitan a predicar, pero con la condición de que tumbe a la gente. Fui invitado a España, donde he ido muchas veces, desde porque era profesor a nivel de posgrado en un seminario, y una vez tuvieron una convención a nivel nacional, todos los pastores de España, bueno, para los pastores de España, una semana, y yo era el maestro de Biblia durante el día y el evangelista en la noche. La primera noche terminé yo de predicar, y entonces hice una invitación para todo, para que reconsagráramos nuestra vida al Señor, y llegaron, unos se separaron, y otros se pararon detrás de los que estaban en la primera fila. Aquí se paró uno y detrás de él estaba otro. Y le digo yo, ¿y ustedes qué están haciendo detrás de los que están en la primera fila? Somos los que cachamos. ¿Qué vamos a jugar béisbol hoy? ¿Qué creen que yo soy el pitcher aquí o qué se traen ustedes? No, cachamos a los que se van a caer. No se me caiga ninguno, por favor. A menos que usted esté poseído de un demonio y el Señor lo liberta, va a azotar. Porque en los 4 evangelios no encontramos en el Nuevo Testamento no encontramos ningún creyente que haya azotado. Los que eran libertados de posesiones demoníacas eran los que azotaban. De manera que arrodíllense ustedes, que somos los catchers. Dios mío, uno va a ciertos lugares y sale entonces sí traumado con la gente que hay. Invito yo a uno que fue alumno mío y empleado mío cuando era editor de la Casa de Publicaciones en Español de la Iglesia de Dios, porque fui el editor durante muchos años de Editorial Evangélica.
Y uno de los que ahí hacía la limpieza se había convertido en apóstol, porque otro era profeta. No, en profeta, porque un amigo de él de la noche a la mañana resultó siendo apóstol. Bueno, yo voy a ser profeta. Y fue a predicar a la iglesia que yo pastoreaba y empezó a leer. El Señor empezó a decir: el Señor me dice que aquí hay cierto problema. Y ya en el tercero le dije: bájate. Si yo te conozco, hombre, yo te conozco. Y le fue infiel a la esposa teniendo 4 hijos y se divorciaron. Hay una iglesia en San Antonio, Texas, en que llegó una hermana, Asamblea de Dios, porque no solamente en la iglesia de Dios ocurren esas cosas, ¿no? Y llegó una hermana a tumbar a todo mundo, porque el ministerio de ella era tumbar, y puso en fila a todos los hermanos: todos pónganse en fila en el pasillo del medio, y quiso tumbar a un señor grandote, y ahí lo iba empujando y el otro que no se caía. Y ahí lo llevaba para atrás y aquel señor, que era medio convertido, ¿no?, le dice: mire, señora, déjese de cuentos. Si lo que usted quiere hacer es bailar conmigo, dígame, bailamos. Déjese de cuento. Hermanos, hay cada cosa. En el tiempo cuando las hermanas allá usaban peluca, una vez a mi esposa se le ocurrió colocarse una peluca. Era una convención, ¿no? Y el predicador, después de haber predicado, se bajó a la nave, se subió a las bancas para tener más autoridad y les retorcía el pescuezo y la cabeza a las hermanas. Y yo estaba mirándolo, ¿no? ¿Y qué está haciendo este trabancado, pues? Y ahí en el nombre del Señor y Jesucristo y qué sé yo qué cosa, y le dio vuelta la peluca. Ya le torcieron el cuello a mi vieja, dije yo. Porque la cara la tenía. ¿Qué le? Oye, vieja, ¿está bien? Sí, pero la peluca, dice. Y le digo yo: ¿y qué te hizo? Voy a usar las palabras textuales de ella. Pues me quiso tumbar el tipo ese, pero yo me atrinqué muy bien y no dejé que me tumbara, y por eso me dio la vuelta a la peluca. No, hermanos, no podemos seguir como loquitos. No podemos. Miren, hermanos, yo escribí en uno de mis libros, yo digo: la iglesia crecería si los que están arriba se bajaran, si los que están adentro se salieran, si los que hablan se callaran. ¿Por qué? Porque hay mucha gente fuera de la iglesia que quisiera conocer a Dios y tener una buena relación con Dios, pero nosotros somos un bloqueo para ellos con las cosas que suceden. Estaba yo en Villahermosa la última vez que fui y me dijo el pastor: vea, en el centro de la ciudad andaba un grupo de hermanos, un grupo de personas, primos, segundos, qué sé yo, colocando papeles blancos con engrudo. ¿Y eso qué es?, le digo yo. No, están ganando la ciudad para Cristo. Y van a los comercios y a las casas y pegan un papel blanco con engrudo y ya lo reclamaron para Cristo. Ahora ya no hay que predicar a Cristo, hay que pegar papeles con engrudo. Sigamos adelante. No, pues si estamos hablando, ¿verdad? Ok, voy a mencionar lo que ya dije. Se ofrecen seminarios sobre los 4 temperamentos, que eso es antibíblico, y yo sé lo que estoy hablando porque lo he estudiado a fondo. Los 4 temperamentos con sus respectivos modos de mejorar. Si yo soy un flemático, un colérico, un sanguíneo, etcétera,
me van a dar la receta de cómo corregir esa irregularidad mía. Dios mío, como que si fuera un resfriado y yo voy a la farmacia a comprar una aspirina o algo para quitarme el resfriado de encima. No podemos seguir, hermanos, con esas ocurrencias. Entonces, con los respectivos modos de mejorarlos, que hacen inoperantes el poder de la sangre de Cristo. Porque todo eso, hermanos, sustituye, reemplaza el sacrificio de Cristo, la obra del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Miren, hermanos queridos, ya murió el hermano Fernando, conoció a Robert Fisher, que fue el secretario tesorero mundial de la Iglesia de Dios, gran hombre de Dios. Él tenía su doctorado en psicología, él se graduó de una universidad de Hawái, se doctoró en psicología. Y en una reunión de ministros en que él atacaba precisamente todo esto, y nosotros minimizamos el poder de la sangre de Cristo y el poder de la palabra, hermanos queridos, nos dijo lo siguiente: cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales en psicología, tenía como profesor a un psicólogo muy prominente de Hawái, norteamericano, pero que era un cristiano conservador, cristiano sólido. Y en una ocasión le tocó tratar el caso de una paciente que estaba trastornada, perdónenme hermanas, pero se defecaba y hacía otras cosas en ese cuarto donde la tenían encerrada. Y este médico prominente cristiano asumió la responsabilidad de atender ese caso, nos contó él, y entró con su Biblia, y la mujer furiosa. Imagínense ustedes el cuadro de esa persona. Y él nada más entraba y ahí en la puerta se ponía a leer la Biblia. La mujer empezó a calmarse. Cada día este médico hacía lo mismo, le leía la Biblia, le leía la Biblia. Empezó aquella persona a mejorarse de tal manera que no hacía las aberraciones que hacía. Permitió que la bañaran, que le cambiaran de ropa. Le llevaron una silla para que cuando el doctor cristiano entrara, 2 sillas, ella se sentara y el doctor le leyera la Biblia. Era todo lo que hacía, le leía la Biblia. El doctor Robert Fisher nos aseguró que el maestro de él les dijo: con la sola lectura de la Biblia logramos la recuperación total de aquella paciente. Porque incluso si es una influencia demoníaca o es un problema psicológico que nosotros tengamos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es efectiva, hermanos queridos. Yo puedo mencionarles casos y casos y casos en que con la sola lectura de la palabra del Señor muchas situaciones han cambiado drásticamente. Un famoso predicador de la Inglaterra, yo iba viajando solo del Paso, Texas, hacia el oeste del estado de Texas. Una mañana llevaba la radio prendida en la estación cristiana y en esos días estaba un prominente predicador inglés ministrando en Estados Unidos. Y él habló de su padre, que era tan briago, era tan borracho, que cuando se casó, se salió de la ceremonia y fue a la casa de empeño y empeñó el smoking que llevaba para irse a emborrachar. Imagínense qué caso de vicio tan fuerte que tenía él. Y era un ebrio consuetudinario que no tenía remedio. Y una mañana entró a un restaurante a tomar una taza de café, porque el dinero que traía solamente le permitía tomar una taza de café. La mesera, que era muy humilde pero fiel cristiana, todas las mañanas cuando limpiaba las mesas, en todas las mesas, tomaba un pedacito, un cuaderno,
y con lápiz escribía: For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Era su manera de evangelizar a los parroquianos que iban ahí, dejando en el espacio de cada asiento un papelito, no con Juan 3:16. Entró ese briago, pidió una taza de café y se quedó leyendo y leyendo y leyendo y leyendo aquel texto. Y le preguntó ahí: ¿quién escribió esto? Es esa mesera ahí. ¿Pudiera ella venir y orar por mí? Vino la mesera, oró por él, se convirtió. El padre de ese prominente evangelista que estuvo teniendo cruzadas aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué minimizamos nosotros el poder de la palabra, hermanos queridos? Una vez allá en Esperanza, donde pastoreó nuestro hermano Fernando, una hermana anciana, cuando yo era soltero, hace muchos años, una hermana tenía otra hermana ciega, no sé si la conociste, Fernando, pero estaba poseída. Y tanto el pastor de la iglesia como los hermanos le sacateaban a eso de la posesión y decían que estaba enferma nada más. Y me dice el pastor, ¿por qué no vamos a visitar a la hermana anciana de la hermana fulana de tal? Tú sabes que está enfermita. ¿Por qué no vamos a orar por ella? Vamos, como a las 2 de la tarde. Abrí la puerta yo, hermanos, donde estaba la recámara donde estaba aquella anciana, ciega. Se levantó de la tarima como una fuerte, así como un resorte que la haya aventado. Se sentó en la cama y volteó hacia la puerta donde yo estaba entrando muy despacio para no despertarla si estaba dormida. Y entonces, mirando o volteando hacia donde yo estaba, pero sin verme porque estaba ciega, me dijo: yo te conozco. Tú no eres Hitler porque tú no eres alemán. Tú no eres Mussolini porque no eres italiano. Tú no eres Hirohito porque no eres japonés. Yo sé quién eres y a qué has venido. El demonio hablando, reconociendo. Hermanos queridos, si yo compartiera con ustedes las experiencias que he tenido con endemoniados y que hemos tenido los ministros con endemoniados, yo les aseguro que ustedes pasarían al frente para buscar a Dios, hermanos queridos. Y me siento tentado de compartir un caso que es el más impresionante que he tenido en mi vida. De manera que aquella señora que aparentemente estaba enfermita, no. Los remedios caseros y la manzanilla no servían para nada. Era asunto de ayuno y oración para que fuera libertada y posiblemente recuperara la vista. Porque en los 4 evangelios encontramos nosotros que había mudos porque tenía un espíritu que los hacía mudos, ciegos y sordos, no por causas naturales, sino por la presencia, la influencia directa de un espíritu inmundo. ¿Y creen ustedes que eso se va a corregir con consejitos, con psicología, como dijo la hermana aquella, con psicología? Y con échale 5 al piano y que siga el vacilón. No, señores, no, señores. La iglesia tiene que volver al libro de los Hechos. Y voy a concluir, hermanos queridos, con un caso que me sucedió en Nuevo Progreso, Campeche, en 1954. Durante 3 meses estuvimos dando un curso intensivo para aspirantes al ministerio.
Había cultos todas las noches porque era una aldea en la selva campechana. Con esto concluyo, hermanos. Sería medianoche cuando tocaron a la puerta de la casa donde me hospedaban y la hermana apellidada Junco me dice: hermano, ahí hay unas personas que quieren hablar con usted. Era medianoche. Sí, cómo no, me levanté, me vestí. Venía una muchacha que ese día se había casado y que era hija de un señor que se estaba muriendo y estaba en estado de coma y quería que yo fuera a orar por él para que no se condenara. Este señor, hermanos, pónganme mucha atención porque es una historia compleja. Pónganme mucha atención, hermanos. Este señor, antes de enfermarse, se quiso burlar de los hermanos mientras tenían el culto, y se juntaron un grupo de vagos ahí para burlarse de los hermanos. Y para hacerse el gracioso se desvistió, se quedó en ropas menores, y cuando los hermanos estaban glorificando a Dios, entró por el pasillo bailando, con tan mala suerte que el hermano Junco era el portero de la iglesia y era medio bravo, y le encajó un garrotazo en la espalda. ¡Pago! Lo mandó a la calle, con la tranca con que cerraban por dentro la puerta. A los días este señor, en venganza, en represalia, nos quemó el templo. Allá todo era de caoba, hasta la batea de los puercos eran de caoba, hermanos. Todo nos quemó. La iglesia, las bancas, las Biblias, el púlpito, la plataforma, todo lo redujo a ceniza. A los días empezó él a desarrollar una fiebre y empezó a perder los dedos de las manos y los dedos de los pies. Los médicos decían que era sífilis, otros decían que era lepra, otros incluso dijeron que era diabetes, y no se pusieron de acuerdo los médicos y nunca supieron la causa de aquello. Cuando yo lo conocí no tenía más que muñones él en las manos y en los pies. Entonces este hombre enferma y viene la hija y varios más a pedirme que fuera a orar por él, porque había dicho en la tarde: veo que se me acerca una oscuridad muy fea. Veo que se me está acercando más esa oscuridad fea. Vayan por el pastor para que ore por mí. Tengo mucho miedo. Fue lo último que él pudo decir. Estoy hablando delante de Dios. Entonces fue lo último que él dijo y ya perdió el habla. Lo tenían en una hamaca de un poste a otro poste dentro de la casa. La muchacha me dijo: pastor, ¿quiere ir a orar por mi papá? Claro que sí, hija, vamos. Y los hermanos Junco y dos hijos de ellos me acompañaron, y las nueras me acompañaron para eso, de orar como a eso ya de las 12:30 a la 1 de la mañana por aquella persona. Hermanos queridos, cuando yo llegué e intenté evangelizar, leerle la Biblia, orar por aquella persona, no reaccionaban. Era un moribundo prácticamente. Y llegaron los hermanos a la antigüita con su Biblia, con el himnario, y empezaron a llegar otros hermanos que yo no sé cómo se informaron. Y empezaron a llegar, y el moribundo aquel en aquella hamaca. En eso escucho yo una conmoción afuera en el patio, y era que el esposo de la muchacha que se habían casado ese día le había dado el ataque, dijeron ellos. Y la muchacha me dijo: pastor, por favor, la última vez que le dio el ataque entre 8 hombres, no lo pudieron sostener. Se fue al monte, estuvo 3 días perdido y regresó todo herido
Esto me dijo ella, yo lo vi caminar sobre el agua. Eso me lo dijo ella, si mintió, asunto de ella. No permitan que se vayan. Salí, el muchacho estaba tendido en un petate bajo un cocotal. Y yo era chavalo, de manera que tuve la ocurrencia de encaramarme encima de él y poner mis manos en sus brazos y reprender al demonio estando yo encima de él. Parecía de piedra, duro. Tenía un cuerpo atlético, pero no era muy alto, y empezamos a reprenderlo. En el nombre del Señor empezamos a reprenderlo. Y entonces al rato empezaron a llegar, yo no sé cómo, hermanas y hermanos de la localidad. Las gallinas se caían de los árboles, hermanos queridos. Los perros ladren. Hermanos, cuando estábamos orando todos, empezó a hablar aquella persona. Todavía no estoy seguro si abría la boca cuando hablaban. Pero dijo lo siguiente: somos 4 y nos están ganando. Somos el duende, el rey, el león y el tigre. Pero dentro de 5 minutos vienen otros 4 más a ayudarnos. Y seguimos nosotros reprendiendo al diablo, al demonio. Y había una fuerza tremenda con todos los hermanos que habían llegado. Había una hermana que en el culto había estado con un vestido blanco de seda, y así llegó, y yo sabía dónde ella vivía, a más de 1 kilómetro de distancia. Y le dije: hermana, ¿cómo fue que vino usted? ¿Quién le dijo? No sé, el Señor me levantó y yo me vine para acá porque sentí que necesitaban ayuda. Nos pusimos a orar, y por último se escuchó una voz que dijo: nos han vencido, pero nos vemos el 20 y tanto de abril de 1955. Yo le dije: nos vemos nada, porque yo me voy para Laredo. Tú y yo no nos vamos a ver, yo me voy para Nuevo Laredo, le dije. El cuerpo se aflojó, carne. Hablo delante de Dios, hermanos. En ese momento el hombre quedó liberado y me acordé del que se estaba muriendo. Fui adentro y me encontré al hombre consciente. Nos han vencido y nos han ganado un alma, dijo el demonio, pero nos vemos el 20 y tanto de abril de 1955. Y fue cuando yo le dije: no vemos nada, porque yo voy a estar en Nuevo Laredo. Me acordé entonces cuando dijo: y nos han ganado un alma, del que se estaba muriendo, una distracción aquí para que aquel se muriera sin Cristo. Entonces vamos nosotros allá, y me encuentro con el hombre consciente, y le digo yo: ¿me permite orar por usted? Por favor, pastor, ore por mí, porque yo quiero ser salvo. El que no podía hablar repitió la oración conmigo, seguimos orando, y él empezó a bendecir al Señor. Le dije yo: ¿qué quiere que haga? Léame la Biblia. Le leí el Salmo 23. Terminé de leer el Salmo 23, y ahora ¿qué quiere que haga? Dígale a los hermanos que canten. Y nos pusimos a cantar cuando la trompeta suena en aquel día final. Y así estuvimos, hermanos queridos. Y ahora vuelva a orar por mí. Y ahora léame la Biblia, Salmo 91. Y ahora canten otro himno los hermanos. A las 5 de la mañana se murió riendo. La historia no termina. Yo me fui a acostar agotadísimo y me quedé dormido, pero a 4 metros de la ventana de mi recámara estaba un toro negro, bramando, que no me dejaba dormir. Y estaba ese toro negro bramando. 3, 4 de la mañana serían, porque yo me fui antes de que él muriera. Y entonces entró la dueña de la casa, la hermana Junco, y me dice: hermano, toda la noche usted ha estado reprendiendo a Satanás.
No amanecía todavía, me fui a la casa del pastor, el hermano Pascual Cárdenas. Me lo encontré en el patio de la iglesia haciendo café, muy oscuro todavía. Y llego yo, hermano Pascual, ¿por qué se levantó temprano? Y me contestó él, porque en la ventana de mi recámara no me dejó dormir un toro que estuvo bramando toda la noche. Enojado Dios, el diablo, porque le ganamos un alma para Cristo. Gracias.